Hola, ¿qué tal compañeros? Sean una vez más bienvenidos a la escuela Cine TV Te Enseña con Luis Ortega cuando son las 5 de la tarde, hora Caracas, Venezuela. Arrancamos con otra edición muy especial, particularmente para este humilde servidor es muy especial porque se trata de una entrevista a un colega, a un periodista de cine, bueno, un periodista muy integral. Eh, no se trata de otro que de el gran periodista Pablo Blanco, quien, bueno, es licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Central de Venezuela, con más de 10 años de experiencia. Y precisamente el día de hoy vamos a conocer un poco, no solamente de sus experiencias, sino también de muchos puntos interesantes que este periodista tiene para abordar en relación a cómo se aplica, digamos que la industria del entretenimiento, del cine, al periodismo, ¿no? En ese caso vamos a hablar de un periodista que ya tiene más de 10 años de trayectoria en el mundo audiovisual. Actualmente se desempeña como gerente de comunicación del circuito Gran Cine, uno de los circuitos de distribución de cine más importantes de Venezuela. Asimismo, dirige y conduce el espacio Más Plus en Venevisión y igualmente es constante invitado especial, comentarista de IBC y conduce el espacio Agenda Actual en Televen, en el popular programa de entretenimiento Lo Actual. Así que bueno, hoy vamos a tener definitivamente una gran entrevista, una gran conversación con nuestro querido Pablo Blanco, como les decía, para conocer muchos aspectos puntuales del mundo periodístico, ¿no? Del mundo del periodismo, de la comunicación social, en diversos aspectos. Sabemos que el periodismo se puede aplicar de diferentes maneras, desde el punto de vista impreso, audiovisual, organizacional, y precisamente hoy Pablo Blanco nos va a dar algunos tips, algunos consejos, algunas recomendaciones y por supuesto aclarar algunos términos que nos ayudarán a todas aquellas personas, ¿no?, que se interesan por conocer más de este mundo de la comunicación, de este mundo de las artes, precisamente un acercamiento de lo que es el periodismo puntualmente dirigido, digamos que enfocado al mundo cinematográfico, al mundo del entretenimiento, que eh, ha dirigido, ¿no?, sus labores periodísticas, comunicacionales. Así que bueno, el día de hoy va a ser un inmenso placer tener acá en Cine TV Te Enseña al periodista Pablo Blanco. Bienvenido, Pablo, qué gusto tenerte por acá. Gracias, Luis, igualmente. ¿Me escuchas bien? Por acá se escucha perfecto y por allá se escucha muy bien. Bien, bien, bien. Súper honrado. Excelente. Bueno, ahorita tuvimos un pequeño salto, pero creo que ya agarró. Bueno, temas de Venezuela creo que es difícil a veces, ¿no? Sí, bueno, esto es todo un reto. Es muy impredecible cuando se trata Sí, de conexiones online. Bueno, Pablo, ante todo agradecer tu tiempo, tu disposición. En nombre de la escuela te damos todas las gracias. Es un verdadero honor conversar contigo, ¿no?, en este espacio que tanto conocimiento, tanto contenido, ¿no?, que no solamente a los estudiantes, sino a muchas personas que quizás les guste conocer del área, bueno, han podido aprender a través de este ciclo. Así que bueno, gracias por estar qué acá. bueno, qué bueno, ¿no? Yo súper honrado de que me hayan invitado. Imagínate, la escuela de cine, ustedes que son de magia del cine, hablo de ti, de Erika, siempre tenemos muy buena relación, ya tenemos una amistad. Yo creo que el cine nos ha unido a todos. Así es, totalmente. Bueno, por acá aprovecho de saludar a todas las personas que se han estado conectando, precisamente a nuestra querida compañera Erika Quintana, Vero Cielo, Kike Motion, gran actor Irving Mucha Coronel también emotion, nos qué acompaña bueno. acá. Irving Coronel, qué bueno que está aquí, qué maravilla. Así es. Bueno, Pablo, antes de arrancar, una pregunta quizás un tanto curiosa, ¿no? Pero, ¿cómo se siente
estar acá en una entrevista del otro lado, ¿no? Como dirían, del panel, donde no es precisamente para hablar de una película, sino de, bueno, de tus experiencias, de todo. Bueno, siempre para un periodista es muy raro hablar de sí mismo, ¿no? Porque nosotros tenemos mucha valentía para preguntar, pero quizás no tanta para responder. Es raro, es una sensación muy particular eso de estar del otro lado, como tú dices. Pero bueno, es un ejercicio interesante que uno tiene que plantearse, sirve para ponerse en el lugar de la persona que uno está entrevistando también muchas veces, ¿no? En ocasiones uno pregunta si a mansalva, sin ninguna piedad al entrevistado, sea de la fuente que sea. Entonces cuando uno está de este lado es como, bueno, enfrentas un poco con lo que se enfrenta el entrevistado en ese momento. Por ello, bueno, al principio da un poco de nervios, pero bueno, ya que estás ahí hay que seguir, ¿no? Y aquí estamos. Bueno, precisamente, Pablo, yo pienso que es oportuno, ¿no? Comenzar hablando propiamente de lo que es el oficio del periodismo. Y me gustaría puntualmente que en base, bueno, obviamente a tu formación como licenciado en comunicación social, seas tú quien nos a aquellos amigos que aún no conocen, digamos que el significado que implica el término, ¿no? El concepto. ¿Cuál es el rol de un periodista integral, ¿no? En términos generales. Juan Luis, ¿cuál es la? La función, digamos que el rol fundamental de cualquier periodista integral, en términos generales. Bueno, a ver, yo creo que la función de todo periodista siempre va a ser informar, ¿no? Comunicar, generar matrices de opinión. Sí, es como lo básico, es como la escuela más básica del periodismo, ¿no? Ahora bien, si estamos hablando de los periodistas de la fuente cultural, pues evidentemente, bueno, ahí la función principal sigue siendo informar y también contribuir a que la gente se forme un criterio sobre las cosas, ¿no? Sobre en este caso, sobre las películas, sobre los productos acabados que presenta el cine, que la forma que sean. Siempre el periodista lo que va a hacer con el espectador es esta labor de intermediario, de vehículo, de conector entre un contenido y evidentemente el público. Por supuesto, esto tiene una gama de oficios muy grande y muchas tergiversaciones también, pero básicamente uno está allí para presentarle al público, mira, esto es lo que tienes, esto es cómo te lo puedo presentar yo con mis referencias, con mis conocimientos en el tema, si los tengo, y bueno, te dejo a ti que decidas qué hacer tú con ese contenido, ¿no? Uno está como para, bueno, quizás para eso, para entretener, pero al mismo tiempo servir de conector entre esas dos cosas, ¿no? La audiencia y el producto, ¿no? Y en este caso, si estamos hablando de la fuente de entretenimiento y la fuente cinematográfica, pues es el cine, las películas. Esa es la función más básica del periodista en estos menesteres. Sí, digamos que la propuesta de cualquier periodista en el caso del entretenimiento, del cine, debe ser precisamente como que esa manera, ¿no? De conectar, de llevar a cabo el contenido de una película a los diferentes canales, plataformas que se pueda darle difusión. Pablo, mencionábamos hace Sí, unos momentos que, bueno, ya llevas una grata experiencia de un poco más de 10 años en la industria del entretenimiento, bien sea cubriendo diversas pautas, haciendo entrevistas de personalidades, digamos, este mundo del periodismo en la revista Estampas, que fueron, digamos, que uno de tus comienzos, en el Universal también, muchas experiencias que te han forjado ese criterio para, de algún modo, saber cómo es hacer periodismo en la fuente cinematográfica. Eh, sí. Puntualmente, ya adentrándonos en materia, ¿no? En la fuente cinematográfica, ¿cómo es hacer periodismo? Bueno, mira,
ahí hay una pregunta de Vero Cielo, que no quiero que se desconecte, porque creo que Ok, la función de esto es justamente adelante. que la gente interactúe. Entonces vamos a respondérsela. ¿Qué Perfecto. opinan cuando hay periodistas que distorsionan su función y tergiversan la información? Bueno, Vero Cielo, no sabes cuánto te entiendo. Este, pasa mucho que hay periodistas que también se forman como críticos de cine, ¿no? Es muy importante. Hay por allí afirmaciones muy crueles, generales, en las cuales se dice que muchos críticos de cine son cineastas frustrados. Eso puede pasar, eso puede pasar, es una realidad. Se han visto casos, como dicen por ahí, eh, y claro, se tergiversa y se distorsiona la función, como dice Pero Cielo, es justamente porque el periodista deja de informar para opinar. Entonces creo que ahí lo fundamental es justamente estar claro en cuál es tu función o en qué contexto estás opinando si eres periodista, ¿no? Porque nosotros hablábamos antes de este live, Luis, tú mismo escribes artículos de opinión sobre películas. Y por supuesto que escribir un artículo de opinión sobre una película, pues es algo muy distinto a presentar un contenido para que la gente opine. Pero claro, la palabra opinión, ya tú estás haciendo la salvedad de que, bueno, en ese momento tú vas a hablar según tu propio criterio y tus bases, ¿no? Entonces, claro, se tergiversa la cosa cuando el periodista empieza a ser protagónico. Hay dos caminos, hay periodistas que se transforman en líderes de opinión, esa es otra historia. César Miguel Rondón no es periodista, es una persona que ha trabajado en medios, es locutor, pero pasó a ser un líder de opinión, es una persona que en los espacios que él tiene opina, y eso está pues mediáticamente, por decirlo de alguna manera, aceptado por ser él quien es, por ser el background que tiene y por tener tantos años de experiencia en el medio periodístico sin ser periodista. Entonces, bueno, ¿Cuál crees, digamos que... Pablo? Sí, te escucho. Sí, sí, adelante. Disculpa, Adelante, antes de que me precisamente encadene. tocando este punto, ¿cuáles crees que sean esos elementos que esas personas, ¿no? Que se han convertido en líderes de opinión precisamente han dado, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos que para que una persona eh, tenga esta capacidad, ¿no? De ser crítico ante la vida, ¿no? Ante muchos aspectos, eh, debe tener todo líder de opinión en este caso. Credibilidad es la palabra más básica que tienes que tener como para ir en ese camino de que la gente te respete, de que la gente, bueno, pues crea en ti. Eh, si tú ves periodistas como Ana Bacarela o Román Losinski o el mismo César Miguel Rondón, que aclaro nuevamente, no es periodista, son personas que se han ganado en la aceptación del público porque lo que informan está bien documentado, está certificado, está verificado, no es nada arbitrario, no es gente que se suma a, ¿cómo se llama esto? A promover fake news, sino más bien gente que verifica una y mil veces la información, gente que investiga, gente que corrobora. Entonces, claro, si tú tienes un récord de informaciones, de publicaciones o programas de radio, televisión o medios impresos, en donde tu nombre está asociado a algo verídico, algo verificable, tú vas construyendo credibilidad alrededor de las personas que te están leyendo, oyendo o escuchando. Entonces, pues eso hace una base importante para que tú te transformes eventualmente, ojo, no es que si lo haces va a pasar, en un líder de opinión, sin duda que sí. Por acá, bueno, precisamente tenemos un comentario de Erika, quien nos dice la credibilidad tanto que cuesta ganarla y bueno, humildemente considero que es muy fácil perderla, ¿no? Sabemos, Pablo, Sí. que existen, como los decía Vero Cielo, bueno, Ajá. muchos periodistas, muchas figuras públicas que tergiversan la información, el contenido, y sin embargo terminan siendo tendencia por alguna u otra razón, ¿no?
En este caso, para ti, ¿no? En tu opinión, Pablo, ¿qué consideras a quién se debe un periodista, ¿no? ¿Al público, digamos que al espectador, o integralmente a la credibilidad, más allá de que a las personas le puedan gustar o no tu estilo o tu contenido? ¿A quién se debe el periodista? Bueno, lo que pasa es que finalmente se debe a hacer bien su trabajo, y hacer bien su trabajo significa pues a informar, no a desinformar, no a montarse en un rumor para llamar la atención, o ahorita que estamos en este contexto de las redes sociales, a crear una noticia falsa para ganar más seguidores. Eso pasa con mucha frecuencia, creo que ya es un cliché la frase. La figura quizá le ha hecho mucho daño a la del periodista, ¿no? Porque entonces ahora el público a veces no distingue entre ambos roles. Hay gente que seguramente pues cree que muchos de los influenciadores que están en las redes sociales son periodistas. Y bueno, yo no tengo ningún problema en que un influenciador haga algo para llamar la atención, porque si su rol va a ser únicamente ese, pues es válido, ojo, es válido que lo haga porque ese es su espacio, su cuenta, sinceros, por supuesto. Pero un periodista se debe a informar bien, así tenga 5 seguidores, ¿no? O no tenga mucho tráfico en sus redes sociales, pero creo que debe mantenerse fiel a tener clara su función, evidentemente. Y ahí, bueno, lo que dice Erika es cierto, la credibilidad, mucho ganarla justamente por eso, porque no se construye de un día para otro. Las personas que yo acabo de nombrar tienen 30 y 40 años ejerciendo el periodismo, a pesar de ser todavía personas jóvenes. Pero bueno, empezaron muy jóvenes, entonces no es una cosa que se cree de un día para otro, ¿no? Por ahí nos saluda Jairo, y no leo su apellido, pero saludos a Jairo. Jairo Axel Quintana, bueno, un gusto tenerlos a todos por acá, amigos, a todos los que se han conectado hoy en esta entrevista con Pablo Blanco, periodista de La Fuente de Entretenimiento. Pablo, una de las cosas que mencionábamos también, ¿no? Detrás de cámaras, ¿no? En ese backstage, y unos puntos muy interesantes que tú particularmente compartías, es precisamente algunos elementos, algunos, digamos que trabajos, roles, elementos que forman parte fundamental del periodismo, en este caso impreso, ¿no? Como lo es la noticia, la reseña, la crítica, el artículo de opinión. Para todos nuestros amigos que nos están escuchando, si nos pudieras, digamos que detallar las características y algunas diferencias que puedan tener en estos términos, que muchos pudieran quizás por ahí confundir. Así que bueno, es importante también conocer estas diferencias, ¿no? Dentro del mundo del periodismo. Sí, bueno, yo creo que el cine es un generador de noticias, más ahorita, en tiempos de pandemia. La gente está a la expectativa de cuándo el cine vuelve a la normalidad, o de cuándo las películas Aun cuando muchos vuelven a la creen gran... que no hay noticias, ahorita es que, bueno, más Ahorita es hay que que estar hay, al pendiente exacto. de todo. Sí, entonces, bueno, digamos que pasa es, bueno, cuando tú te limitas a responder las 5 W del periodismo: qué, cómo, cuándo, qué y dónde, dentro de una información, en este caso cinematográfica, ¿no? Genera muchísima, como te digo, expectativa lo que va a pasar con el cine, y hay muchas noticias de, por ejemplo, en Europa y específicamente en España, cómo están haciendo para volver al rodaje manteniendo las normas de higiene. Eso es una noticia, por ejemplo. Ahí no hay nada que opinar, es simplemente una información del procedimiento cinematográfico de un rodaje con las normas de seguridad. Esto tan raro de tener todos que usar mascarilla, de que se prohíben ahora los besos de películas, sino que van a ser montados por computadoras, por CGI específicamente. En fin, cualquier cantidad de proyectos o cineastas que han puesto su obra en las redes sociales, tomando en cuenta que el confinamiento va a impedir al público verla en la gran pantalla, y bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Eso por la parte noticiosa. Una reseña, bueno, una reseña de una película se limita a reproducir un poco o a resumir de qué se trata una película y los datos básicos: quién la dirigió, en fin, quién la produjo,
datos de verdad, es prácticamente una sinopsis extendida de la película, ¿no? Para que la gente sepa qué es lo que va a ver. Una crítica, punto importante que también hablábamos antes del live. Por ahí se dice que para ser crítico de cine tú primero tienes que ser cineasta, porque no hay otra persona que pueda opinar sobre algo que conoce tan bien como el cineasta. Y aquí que estamos en la escuela de cine y televisión, creo que es súper importante este dato, porque quien se está formando sobre cine, específicamente en este caso, conoce la historia del cine, tiene referencias para hablar sobre una película, si conoce otras similares, conoce el proceso de producción, maneja el lenguaje cinematográfico, porque lo tiene que ejercitar. Entonces, pues, no hay nadie mejor que el cineasta para criticar una película, sería lo ideal. Sin embargo, claro, sabemos que los cineastas quieren hacer películas, no comentar, pero la norma debería ser esa, o en todo caso especializarse, hacer talleres de formación como crítico de cine. Puede ser crítico de cine solamente por ser periodista, por ejemplo, o solamente por tener un espacio en un medio, o por tener una cuenta en una red social. Eso no te hace crítico de cine, ¿no? Conlleva una formación un poco más intensa, más importante. Hay que ser bien responsables allí antes de llamarse a sí mismo crítico de cine, ¿no? Hay que sincerar el asunto. Y un artículo de opinión te da a ti la licencia de opinar sobre una película, pero volvemos a lo que comentábamos al principio. Estás diciendo que estás opinando sobre eso. Es básicamente lo fundamental en ese caso. Tú te estás tomando la licencia, incluso puedes hablar de tus propias vivencias en torno a la película y a ti. A mí me pasaba mucho cuando yo hacía artículos de opinión para el Universal sobre una película, que yo mencionaba dentro del texto lo que a mí me había hecho conectarme con esa película, bien sea una vivencia de infancia o una experiencia con algunos amigos, que yo viera reflejada en la película con respecto a mí. Ahí tienes toda la licencia para hacerlo, no tienes por qué, ahí no se está tergiversando nada. Si uno pone opinión, está siendo responsable diciendo, señores, esto es lo que opino yo, no el medio, esto no es la verdad absoluta, esto es sencillamente una visión mía y mi relación con el cine. Es más o menos eso lo que está planteando la palabra opinión. Esas son más o menos ¿Cuáles son, las diferencias. Hay ¿cuáles dos son esas preguntas por ahí, características creo. Bueno, puntuales, Pablo? perdón. No, que hay dos preguntas, creo. Hay Características por ahí. puntuales, más allá digamos que de aclarar lo que es artículo de opinión crítica, que el contenido puntualmente debe llevar en el texto. O digamos que Del en artículo, tu trabajo, pues. del artículo de opinión. Sí, al parecer Ya, que tenemos no te acá escuché bien la otro pregunta. pequeño bajón de conexión. Sí, que cuáles son esas características, esos elementos puntuales que más allá de aclararlo, como lo decías Pablo, diferencian el artículo de opinión con la crítica. Es decir, cuáles Ah, son ok, esos ok. puntos que una crítica no deben faltar en una crítica y que quizás puedan ser menos estrictos, ¿no? Con el artículo de opinión. Claro, siempre es relativo el tema de la crítica porque, por ejemplo, Woody Allen, que es uno de mis cineastas favoritos, rehuye de este tema de la academia del cine de premiar a la mejor película, porque él dice que eso es algo muy subjetivo. Tú no puedes decidir, por más académico que seas, cuál es la mejor película, porque a lo mejor la mía fue otra, ¿no? No necesariamente la que elige la academia. Entonces, pero sí hay parámetros académicos para definir si una película es buena, que yo creo que lo básico es que sea fiel a su tema, al tema que está escogiendo, a la idea sobre ese tema y a lo verosímil que pueda ser dentro del universo que plantea. Si yo estoy hablando de los marcianos y tengo una idea de que los marcianos van a salvar el mundo y eso se cumple en mi película porque los marcianos lo salvan, yo estoy haciendo una película que por lo menos cumple o es fiel al tema que planteó. Eso en términos de la crítica debería ser tomado en cuenta. Deberían ser temas trascendentales, por ejemplo.
importantes, ¿no? Que realmente hagan reflexionar al espectador. Hay un montón de factores. La puesta en escena es muy importante. ¿Cómo conté yo mi película? ¿Cuán ingenioso fui? ¿Cuán inteligentes son mis diálogos, mi guión? ¿Qué plantea mi guión? Y por supuesto, la parte técnica es un aparte para hacer una crítica. O sea, si la película está bien editada, bien montada y tiene el lenguaje cinematográfico que existe como el lenguaje pues verbal, pero en imágenes, por supuesto, ahí estás cumpliendo con los parámetros de la manera que son más académicos. El artículo de opinión, tú vas a prácticamente lanzar un ensayo sobre lo que a ti te pasó con la película. O si tú a lo mejor la película le gustó a todo el mundo, pero a ti no, incluso a la crítica, pero a ti te pareció muy mala, ¿no? Y das tus razones, por supuesto, ahí hay también que ser responsable, por más que estés siendo libre. Entonces, bueno, creo que esas son las diferencias básicas. Te decía Luis que hay dos, veo acá en los usuarios, dos preguntitas o tres, Sí, antes de las sí, de sí. Erika, Sí, para vamos a leerlas por responderlas. acá. Sí, Perfecto. había una chica, luego estaba Jesús y luego Erika. Sí, Digo, para no dejarlos invitados pasar. todos amigos a realizar sus preguntas acá relacionadas al tema con nuestro invitado Sí, Pablo Blanco, periodista de la Fuente Cultural y de Entretenimiento. Bueno, mira, había vamos una con chica que Marijosi preguntó, 16. ella, ¿Nos cuentas una experiencia que haya marcado tu carrera, sea positiva o no tanto? Nos pregunta Marijosi 16. Invitados amigos a todos a hacer acá sus sí, preguntas. Este espacio también es de claro, ustedes y bueno, aquí estamos para interactuar todos. Mari Jorge se llama, ¿cierto? Marijosi. Marijosi, ok, Marijosi, mira, la experiencia que ha marcado mi carrera más profundamente fue entrevistar a Mel Gibson en persona, en Madrid. Un maestro, un grande. Sí, fue una experiencia muy particular porque, bueno, la revista Estampas, gracias a la revista Estampas, yo pude asistir a esta modalidad que existe internacionalmente, que se llama Press Junket, que son encuentros con los medios de proyectos cinematográficos. Y eso se hace principalmente en Estados Unidos, pero también en Europa. Y a mí la entrevista que más me ha marcado, sin duda, fue haber entrevistado a Mel Gibson. Él estaba lanzando una película que se llama El filo de la sospecha, que es una película muy mala en comparación con toda su filmografía, y esto es una opinión, ojo. Este, y pues nada, yo estaba muy nervioso de entrevistar a un ícono del cine como Mel Gibson. Llevé un cuestionario súper armado. Bueno, lo que no sabía de Mel Gibson lo indagué. En fin, aquella ficha, expediente sobre Mel Gibson. Y cuando llegué a la entrevista, en el Paseo de la Castellana, no se me olvida, en Madrid, eso fue en el año 2010, Mel Gibson estaba haciendo un dibujo, así en la entrevista. Estaba dibujando tranquilamente. Yo me siento, teníamos 10 minutos para entrevistarlo, no más, y él sigue dibujando. Entonces yo veía a todo el mundo, porque además, por supuesto, es un cuarto lleno de gente, y preguntaba si yo podía iniciar la entrevista. Y él me dijo, sí, claro, comienza, pero él seguía dibujando. Y yo me sentía tan irrespetado, ¿no? De estar ahí frente a él y que él siguiera dibujando sin verme la cara. En fin, entonces le empecé a preguntar que qué estaba dibujando. Y él me dijo, no, nada. Entonces, bueno, finalmente lo convencí de que me mostrara lo que estaba dibujando. Ahí Argelis dice que sí le gustó, y a mí no me gustó Argelis, pero bueno, Mel Gibson es Mel Gibson. Y bueno, finalmente él me muestra una caricatura que estaba haciendo, una caricatura de Zombieland, ¿no? Porque le gustaba esa producción y a sus hijos también, estaba diciendo. Por cierto, en ese momento acababa de tener su hijo, y que ya debe tener 10 años porque fue en el 2010. Entonces, bueno, la entrevista empezó un poco incómoda, fue muy, muy antipático Mel Gibson, pero me dijo respuestas muy valiosas sobre lo que él pensaba del cine, sobre lo que él no le llegaba ni al 5% de los héroes que ha personificado, y la manera en que le importa muy poco lo que tú opines de él, ¿no? Entonces, claro, la actitud,
la antesala, la entrevista, las evasiones de preguntas. Por ejemplo, yo le pregunté, porque aparecía en un medio, Okay. y él simplemente volteó la cara a su manager como pidiendo aprobación, dijo, me intenté suicidar. En fin, muy teatral, muy evasivo, muy divertido en un sentido y estaba muy malhumorado. Pues nada, fue sin duda una experiencia inolvidable. Me dio una muy buena entrevista a pesar de su antipatía porque me produjo buenas respuestas y me permitió armar un buen texto, ¿no? Para la revista Estampas en ese momento. Y bueno, por supuesto fue un personaje de portada, de verdad que fue una experiencia que me marcó respondiendo a Marijosi. Creo que Jesús Excelente, Pagua Pablo. estaba Bueno, preguntando tenemos dónde más, dan los cursos de más para ser comentarios. crítico. Sí, por ahí está un comentario de Jesús Pagua diciendo que dónde dictaban los talleres. Mira, aquí Sí, que yo sé, que si Politano, dictas clases o talleres, bueno, ya sí, estaremos sobre estamos, eso, Pablo, precisamente. Sí, te escucho. claro, estamos en el live de la Escuela de Cine, entonces por supuesto que yo supongo que la Escuela de Cine y Televisión eventualmente ofrecerá este tipo de talleres, pero yo particularmente tuve la oportunidad de hacer un diplomado de guión en la Universidad Metropolitana, se los recomiendo ampliamente en algún momento de nueva normalidad, no sé cuál es el estatus de los diplomados, en fin, yo no sé, no creo que en Venezuela proliferen los talleres para ser crítico de cine, de verdad no es algo que vea como que una gama de opciones amplia, ¿no? Sin embargo, estamos, como decimos en esta cuenta de la Escuela Nacional de Cine, y yo creo que puede ser interesante que la escuela se plantee ofrecerlo, ¿no? Ahí, nada más con su directora, ya hay una escuela andante de cine. Entonces, bueno, Totalmente. De hecho, ese es el dato. en la escuela actualmente, dentro de lo que es el plan académico, existe una materia llamada crítica de cine dictada por el crítico, valga la redundancia, Fran Black, donde, bueno, precisamente se dan muchos de estos puntos, ¿no? Así que, bueno, invitados a explorar todo lo que la escuela ofrece en cuanto a su contenido, en cuanto a su programa académico. De hecho, bueno, ahorita están entrando en esta fase online. Como verán, han estado promoviendo muchas actividades, no solamente a través de las redes, sino a través de la enseñanza online. Actualmente, bueno, impulsando este nuevo modo, este nuevo formato que a todos nos ha tocado vivir en diferentes Sí, bueno, fíjate facetas. que ahí está un usuario, Argelis, que ha participado activamente en esta conversación, dice que él estaría interesado si se plantea por Zoom. Creo que la escuela podría tomarlo en cuenta. Y había otra pregunta, una chica, si no me equivoco, me estaba preguntando a quién me gustaría entrevistar del medio religioso. Eh, Nunca me lo he planteado, entrevistar a alguien del medio religioso. Creo que sería interesante entrevistar al Papa sin duda. Es el quien me viene a la mente para entrevistar al mundo. Ha sido un papa muy controversial, en un sentido, ¿no? Ha generado mucha noticia. Eh, Probablemente sea un personaje interesante para entrevistar en el mundo religioso, respondiendo a la pregunta de la chica que la hizo. Sí, Así es, bueno amigos, invitados todos a hacer sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios. En este caso lo estamos conversando enfocado a lo que es el periodismo dentro del entretenimiento, dentro del cine puntualmente. Pablo, para digamos que ir avanzando en nuestros puntos y complementando quizás un poco lo que ya nos comentabas de tu experiencia con Mel Gibson, ya hablando propiamente de ese manejo de los grandes estudios a nivel mediático, a nivel de promoción, a nivel de la prensa, ¿será que tú nos podrías conversar un poco cómo es esa, digamos que ese protocolo que se lleva a cabo, por lo menos para este tipo de entrevistas que quizás es mucho más estricto, quizás que lo que pudiera ser una película en un cine donde no es una industria, evidentemente,
en Hollywood, donde llegan cientos de periodistas, mucha competencia, todo debe ser más medido, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese proceso de antesala, de la entrevista e incluso post-entrevista? ¿Cómo es ese proceso al que se deben someter, bueno, no solamente los periodistas, sino los actores, los jefes de prensa, en el caso de las grandes industrias? Bueno, es un mundo surreal, realmente. Está conectada, si no me equivoco, Idalia de León, que trabajamos juntos en estampas. La acabo de ver hace ratico conectándose. Y ambos sabemos que es un mundo surreal Aquí porque lo tenemos, correcto. es una cosa que uno no se imagina que pueda ocurrir de un gran estudio como por ejemplo Warner o Fox o Disney o Pixar te inviten, claro, estamos pre-pandemia, te inviten a Los Ángeles, te inviten a Europa, a cualquier ciudad europea, pero sobre todo en Los Ángeles, a que tú vayas a alojarte por unos 4 días, una semana en esa ciudad para hacer tu trabajo como periodista y entrevistar en rueda de prensa o cara a cara a un personaje determinado que a ese estudio le interesa. Y claro, es un mundo surreal por lo que te estoy diciendo. Tú ni en tus sueños más locos te imaginas que te van a llevar a Madrid a entrevistar a Mel Gibson o que te van a llevar a Los Ángeles a la conferencia de la TCA, de la televisión estadounidense, y que vas a tener este contacto más cercano con figuras que estás acostumbrado a ver acá gracias al cine, ¿no? Entonces el protocolo, digamos, es, bueno, principalmente es ya el solo gesto de invitarte y pagarte un pasaje y una estadía en un país extranjero para que tú hagas una entrevista o un reportaje, ya parece bastante rebuscado, pero ocurre. Es la manera en que los estudios promocionan sus lanzamientos en todo el mundo. Por supuesto, si tú eres un medio latinoamericano, les interesa tu mercado y pues nada, van a hacer que el reportaje que tú hagas, sea favorable o no, siempre va a traer puntos para la película, a traer más público, a que la gente le voltee la mirada a ver qué película es esa o qué proyecto es ese o cuál es ese actor, porque pasa mucho también que así como entrevistas figuras conocidas, estar a personas que aquí en este mercado son anónimas, ¿no? Entonces, el protocolo es ese, por supuesto te hacen firmar un acuerdo antes de participar de estos encuentros, sea rueda de prensa o cara a cara, donde te hacen jurar que no vas a hacer preguntas de índole personal y si las hacen pueden que te saquen de ese encuentro. A veces son mesas redondas de trabajo donde te sientas y el artista o la figura, el director, está en el centro de esa mesa respondiendo preguntas. Y bueno, como les decía, a veces son cara a cara, ¿no? Entonces, varía de acuerdo a la ocasión, pero siempre hay normas, siempre hay, las fotos están prohibidas, en fin, y las preguntas de índole personal, por lo general también, a menos que el periodista tenga la habilidad para hacerlas de manera muy indirecta, ¿no? Relacionadas con el tema de la película, por ejemplo, ser como un pretexto. Pero es un mundo surreal, sin duda es un mundo surreal eso de ir a un press junket, hacer una entrevista en otro país sobre la fuente cinematográfica. Es un submundo. Se imagina que eso puede ocurrir y es una experiencia maravillosa, por lo general. Unas menos que otras, pero por lo general es una experiencia muy satisfactoria. No sé, Sí, ¿me estás Pablo, bueno, copiando, Luis? ¿Estás ahí? como lo decíamos, sí, te escucho. Creo que tuvimos acá otro pequeño bajón ahí de conexión. Bueno, Pablo, precisamente como decíamos, tú has tenido una grata experiencia entrevistando diferentes personas, precisamente dentro del mundo periodístico, como lo ha sido Daniel Radcliffe, imagínate, Harry Potter, en Venezuela, a la gran Margot Benacerraf, una de nuestras cineastas más emblemáticas, Carmen Maura, es decir, háblanos un poco de esas experiencias, ¿no?
digamos que ya en términos generales, en resumen, ese paso que tú has tenido y que quizás sea pertinente en este momento sacar a colación para bueno, también conocer de todo lo que has podido aprender en base a tu experiencia durante este trabajo. Ya, mira, creo que ahí hay otras preguntas. Sí, ¿Estás ahí, tenemos Luis? acá, Te veo sí, paralizado. tenemos acá, muy bien, Pablo, no Mira, sé si me escuchas. sí, te escucho. Veo una pregunta, pero se Te fue, oigo muy bien por acá. de los colegas. Sí, se A escucha ver, mal. sí, por acá te escucho bien aún. Si no me oyen, amigos, avísenme manito arriba si se escucha bien, manito abajo si no escuchan. Por acá tengo un comentario que, bueno, al parecer no se escucha muy bien. Pero tenemos acá una pregunta de Irving Coronel, Pablo, del actor Irving Coronel. De tus colegas que están dentro de la fuente cinematográfica y del espectáculo, ¿a quién puedes nominar como uno de los mejores? A Robert Gómez, sin duda, es, eh, a mi juicio, el mejor periodista de cine de este país. Robert Gómez. Creo que su cartón, arroba cinematón, más de periodista, es docente y fue una de las personas, lo conozco porque éramos compañeros, aunque no trabajábamos en la misma área, en el Universal, pero después además fue uno de mis profesores en el diplomado de guión de la Universidad Metropolitana. Y es un extraordinario docente, maneja un background cinematográfico como nadie, con fechas, con escenas. Es una biblioteca andante de cine. Doy fe de que es uno de los mejores periodistas. Yo creo que es el mejor periodista de cine de este país, Robert Gómez, sin duda, sin ninguna duda. Además de periodista, Robert se formó como crítico. Entonces, síganlo, síganlo, tomen en cuenta su opinión porque es una persona que realmente sabe decir, sin duda, Robert Excelente, Gómez. Pablo. No me cansaré de decirlo. Excelente. ¿Ya me escuchas mejor? Sí, te escucho perfectamente. No sé si todos los que están aquí con nosotros Buenísimo. en esta fiesta. Sí, bueno, invitados a que nos digan cómo se oye la entrevista, amigos. Pablo, como te decía, bueno, ya en términos generales, ¿no? O coméntanos digamos que ese mayor conocimiento, ese aprendizaje que te ha dejado recorrer el mundo, por decirlo así, ¿no? El mundo cinematográfico con estas grandes experiencias, con estas celebridades. ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje que te ha dejado esta experiencia dentro de tu profesión? Bueno, el mejor aprendizaje siempre es que si tú eres periodista de una fuente tan particular como la cinematográfica, debes, así te vayas preparado para tu entrevista y no te vayas desde cero a preguntarle a un personaje, tomar en cuenta que es una conversación, así como esta que estamos teniendo. Es una conversación con todos sus elementos, todos los elementos son valiosos, todos, todos, o sea, desde la manera en cómo está vestido el personaje hasta lo que está consumiendo, si está consumiendo algo. En uno de estos junkets yo entrevisté a Juliette Lewis, es actriz de una de mis películas favoritas, que es Asesinos por Naturaleza. Y Juliette Lewis se fue a la entrevista con un labial en la mano y una galleta de chocolate chip en la otra. Dices, Dios mío, cuánta información hay aquí. Y ella se pintaba la boca y se comía la galleta. Ya ahí tienes la entrevista, ¿sabes? Entonces yo creo que más allá de irte con un cuestionario preestablecido o un chip en la cabeza, estar abierto a que es una conversación.
que el cuestionario es una herramienta fundamental, que la información, las referencias que tú tengas de determinado proyecto cinematográfico, por supuesto, es muy importante, pero que mucho te lo va a dar el ambiente que tengas en ese momento, el entorno, las condiciones, todo, porque todo va a formar de ese contenido que tú estás preparando. Perfecto, Eso, Pablo. eso Bueno, creo que es ya avanzando fundamental. a nuestro siguiente punto bueno, en función de cumplir los tiempos, Pablo, coméntanos, Ya nos háblanos van a ya un cortar. poco de tu... Aquí, no, bueno, el Instagram, no yo. No, Pablo, decía, hablar de tu trabajo, de tu rol desempeñado en los últimos tiempos dentro del circuito Gran Cine, ¿no? Ya digamos que eso puede ser un rol ya más institucional, más corporativo, algo más ya dentro de lo que se conoce en el periodismo como lo es el periodismo de organización. Y sabemos que, bueno, Ajá. el circuito Gran Cine es uno de los promotores no solamente de cine y cultura más importantes de nuestro país, sino que también digamos que requiere mucho, ¿no? Sobre todo ese trabajo de prensa, porque trabajan con muchas embajadas, festivales. Entonces, ¿cómo ha sido ese trabajo propiamente desde el punto de vista institucional con el circuito Gran Cine, en tu caso como gerente de comunicación? Bueno, ha sido toda una experiencia a la cual quizás vengo acostumbrándome desde que dejé de trabajar formalmente como periodista de La Fuente. Ok. Este, que eso quiere decir cuando me fui a la revista Estampa, ¿no? Después de eso, lo que yo he hecho como periodista ha sido freelance. Ha sido en ocasiones esporádicos, ahorita fijo, por ejemplo, con Venevisión Plus, etcétera, ¿no? Hay como diversos proyectos, pero digamos que desde entonces, desde que me fui formalmente del periodismo impreso, de alguna manera, este, pues me ha tocado más aprender cómo se está de este lado. Y de este lado lo que tú tienes que hacer es promocionar los proyectos, en este caso cinematográficos, para los periodistas. Entonces, ¿cuál es el valor agregado? Que ya tú eres un periodista de La Fuente y llegas a una organización en donde tú como periodista, con tu visión, vas a aportar qué es lo que tiene valor periodístico. Esto parece un trabalenguas, pero no lo es. Entonces, hay diversos proyectos en Gran Cine, por ejemplo, a los cuales, pues yo como periodista, no como gerente de comunicaciones, le he visto el valor que tienen y eso es lo que yo he sugerido a la junta directiva que nosotros debemos comunicar. Entonces, bueno, ha sido también una escuela de relaciones públicas, de promoción, de mercadeo de contenidos, de proyectos, que es una cosa a la que la hace. Eh, y particularmente en Fábrica en Gran Cine hay un proyecto maravilloso, un proyecto social que enseña cine y derechos humanos, que es Fábrica de Cine. Entonces, pues nada, ha sido quizá lo más valioso que he encontrado en Gran Cine. Esos jóvenes talentos desarrollando películas, enfrentándose por primera vez a una cámara, comunicando cosas, planteando sus puntos de vista a sus cortas edades, son la nueva generación de cineastas en Venezuela. Entonces eso es una buena noticia. Eso es algo importante que comunicar. Entonces, la experiencia ha sido positiva en el sentido y ha sido muy valiosa. Muy, muy valiosa, de verdad. Bueno, y además estoy con dos personas que tienen más de 2D por el buen cine en este país, Bernardo Rotundo y Marielena Freitas. Entonces estoy en una buena escuela, Luis. Totalmente. Incansable es Agradecidísimo. invaluable labor. Por acá tenemos, bueno, ya otros Hay varias comentarios de preguntitas por nuestro ahí. compañero Argelis Armando. Sí, muy interactivo hoy. Gracias por acompañarnos en esta tarde, Argelis. ¿Cómo ves a la industria de los cines en estos tiempos de COVID? ¿Y qué deberían hacer estas cadenas como Cines Unidos Cinex para seguir a flote, Pablo? Wow, mira, es complicada esa pregunta. La industria está totalmente golpeada a escala mundial, no aquí, en todas partes. Ya el cine aquí, sin pandemia, tenía unas cifras dramáticas porque la gente
está prefiriendo, y es normal, ir al supermercado que meterse a ver una película. Incluso cuando son estrenos comerciales, te das cuenta de que la afluencia es muy baja. Ahora, en el contexto del COVID-19, esto todavía, yo creo que, bueno, mucha gente está viendo las plataformas digitales como el futuro inmediato del cine, no definitivo, ¿ok? Y hay gente que sigue trabajando. Vuelvo y repito, el caso de España, síganlo, porque es interesante. Los españoles han hecho series en confinamiento, están empezando películas en confinamiento. El ministro de Cultura publicó un manual de procedimientos para rodar en confinamiento. Entonces, gente que no está dejando de hacer cine en España específicamente. En Hollywood hemos visto que retrasan muchos estrenos o como estrenos que estaban previstos para este momento ya de una fueron llevados a las plataformas digitales como Mulan, ¿no? Que es un estreno comercial muy esperado. Estaba previsto para marzo, que fue el mes de inicio de la cuarentena para muchos países, como el nuestro, y ahora va a pasar a ser parte de la programación de Disney Plus. Entonces, el futuro inmediato de la industria son las plataformas digitales. Ahí no hay que ser adivino ni especialista para decir esas cosas, ¿no? Pero bueno, justamente por ello están creciendo las plataformas y ofreciendo opciones, en la mayoría de los casos, interesantes para el espectador. Saludos a Andreina Carrizo. Una de las estudiantes de acá de la escuela de cine, y bueno, también No, y es amiga mía, compartimos también. ahí en la materia que vemos. Bueno, Pablo, ya para ir finalizando, ok, leemos primero una pregunta acá de Andreina. Sí, adaptarse también a las plataformas de streaming que ya se venían dando, pero ahora es más, bueno, sí, Claro, como se diría coloquialmente por comentario ahí, ¿no? adicional. Ahorita las plataformas de streaming la están dando. Pablo, ya para ir finalizando, digamos que nos comentes, nos digas un mensaje, ¿no? Final, sobre todo de la importancia del periodismo dentro del mundo cinematográfico, quizás puntualmente las herramientas periodísticas que se deben abordar en el documental, y qué le dirías a todos aquellos jóvenes que aún están todavía en ese dudar, ¿no? Quizás de saber si dedicarse al periodismo de entretenimiento, al periodismo cinematográfico, en estos tiempos donde quizás las prioridades son otras, donde, como lo decíamos al principio, muchos consideran que ahorita no tiene noticias, que ahorita el entretenimiento. Entonces, la importancia que tiene hoy por hoy todavía el periodismo cinematográfico, el periodismo de entretenimiento, ¿qué le dirías a esas jóvenes, ¿no? Que todavía están en ese dudar de la importancia que el periodismo sigue teniendo hoy por hoy en la industria? Bueno, yo creo que el periodismo cinematográfico, por ahí decían que el matrimonio del periodismo y el cine es el más perfecto, el más duradero. Entonces, yo creo que eso sigue siendo así. Quizás necesitaríamos otro live para hablar de todo lo que me estás planteando, pero bueno, básicamente yo creo que lo importante es, primero, tener referencia cinematográfica, no lanzarnos al vacío sobre una película, ¿no? Buscar referencias, me refiero a historia del cine, es una materia fundamental para cualquier persona que quiera hacer periodismo de cine. Las referencias históricas del cine son las que han marcado la historia del lenguaje cinematográfico. Entonces, algo que yo puedo ver hoy como una gran maravilla, resulta que ya existía en los años 50, ¿no? Y que está siendo reinventada o revisionada o revisitada por otro realizador. Entonces, las referencias son básicas. Luego, tomar muy en cuenta que no se es crítico de cine por ser periodista, que ser crítico conlleva una formación como crítico, que podemos opinar, pero si el artículo es de opinión, eso es súper importante. Herramientas del periodismo, el documental, bueno, la entrevista es la herramienta fundamental para el género documental, aunque el género documental sea distinto al reportaje, la entrevista como herramienta del periodismo es vital para darle foco
a una idea, para desarrollar una premisa, una hipótesis que se cumpla o no. Y eso dentro del cine también es todo un universo. Y que huyan, por favor, esto es muy importante, de los lugares comunes. Si estamos recomendando una película, no utilicemos frases como no se pueden perder, no se la pueden perder. ¿Por qué? Vamos a ser más honestos, vamos a decir que a nosotros nos gustó, o bueno, que esto es lo que presenta la película, pero huyan de los clichés, por favor. Y si van a seguir críticos de cine, pues traten de leerse los mejores, traten de buscar gente que sepa, lean mucho internacional. Ahí está comentando Irving, ¿no? Estamos repotenciados en conocimientos. Claro que sí, Irving. Irving es un incansable trabajador, actor de teatro y de cine, por cierto. Pero bueno, como te decía, Luis, ¿no? Ser serios con nuestro trabajo sin ser aburridos, ¿no? Y escapar de los lugares comunes, por favor. Hay cosas como que, o frases como que hay que apoyar al cine nacional. ¿Por qué? Hay que apoyar al cine nacional si está bien hecho, ¿no? Hay que ser críticos al cine venezolano, pero bueno, eso es materia de otro chat, de otro live. Al cine venezolano le hace mucha falta la autocrítica. Los cineastas, dicho por ellos mismos, no se critican, se aplauden constantemente, se dan palmaditas en el hombro. Entonces, eso hace que el cine venezolano, ojo, no en todos los casos, a veces no crezca. Pero tenemos ejemplos de los últimos años en los cuales el cine venezolano se ha traído para acá premios de festivales clase A. Y bueno, los ejemplos son muchos, desde allá, perdón, Pelo Malo, La distancia más larga. Son películas valiosas que están dando de qué hablar en festivales clase A. Entonces tenemos buen cine de qué hablar, pero no por ello todo el cine venezolano es bueno, ¿no? En fin, harina costal, pero en esencia más o menos mi postura con respecto al periodismo cinematográfico. Espero no haberme enredado mucho. No, bueno, Pablo, de verdad que súper complacido con todo lo que nos comentas. El cine venezolano sigue creciendo. Creo que no te estoy escuchando, Luis. Junto con el cine Sí, que te decía que el cine venezolano sigue creciendo enormemente junto con el periodismo. Creo que son No te estoy escuchando, Luis. No escuchas nada, no escuchan absolutamente nada. Ok. Bueno, yo por acá te escucho muy bien. Mira, que ahí es un cinema. Ahí están referencias chéveres de Argelis. Excelentes referencias. Pero no te escucho, Luis. Te dejé de escuchar. No escuchas absolutamente nada. No. Ok. Amigos, sí, díganos. Exacto, debemos ser muy autocríticos. A retomar nuevamente acá. Eso no pasa con frecuencia. Sí. En el cine nuestro, ¿no? No pasa con mucha frecuencia. No te escucho, Luis. No sé qué pasó. No. Ok. Estamos en lenguaje cinematográfico. Sí. Si quieres, vamos a reintegrarte. Voy a volverte a hacer la invitación para bueno, ya despedir esta entrevista. Sigues sin escuchar, ¿no? Sigues sin escuchar nada. No. Ok. Es raro porque te estaba escuchando. Sí. Amigos, díganme si ustedes escuchan bien, si se escucha perfecto, si no escuchan, bueno, voy a hacerte una nueva invitación. Invitación para despedir ya. Sí, amigos, bueno, conversamos con el periodista de Victoria Pablo, gran amigo y colega de esta hermosa carrera. Argelis Armando, gracias Argelis, dices que nos escuchas muy bien, entonces bueno, ahora sí te escucho, Ok, perfecto Pablo, gracias a todos los que se han manifestado por acá. Bueno, te decía que sobran las palabras de agradecimiento una vez más, Pablo, por acompañarnos en esta tarde, en esta gran velada, impartiendo no solamente tus conocimientos, sino tu experiencia dentro del mundo cinematográfico. Y bueno, de verdad que ha sido un inmenso honor, un inmenso placer
haber compartido contigo. Mira, es momento de despedir. Si quieres, para dar las palabras finales, vamos a reconectarnos. ¿Vale? ¿Te parece? Vale, claro que sí, vamos a hacerlo. Perfecto.